a la sustentación de Carlos Esteban. Esto es, digamos, su proceso final para optar el título de magíster. Ya es, pues de antemano, felicitaciones a Carlos. Hoy ejerzo dos papeles, soy la coordinadora de la maestría, pero también soy su orientadora y ha sido, pues digamos, muy grato acompañarlo en este proceso. Muchas gracias a los dos jurados, de la profesora Liliana María Gallego de la Universidad de Antioquia, al profesor Alejandro Álvarez Barrigas de la Universidad de AFIT, que digamos con muy buena disposición, con unas observaciones muy pertinentes, digamos, revisaron el trabajo de Carlos con mucho detalle, de los cuales pues hicimos las revisiones necesarias y los ajustes que considerábamos pertinentes. Les explico un poco la dinámica del trabajo, de la sustentación. Carlos tiene máximo 40 minutos para hacer su sustentación. Posteriormente se abre la palabra para cada uno de los jurados y Carlos decidirá si le contesta de manera individual o posterior, o sea, si cada uno o a los dos al mismo tiempo. Posteriormente yo hablaría como orientadora. Nos retiramos, el profesor Alejandro y la profesora Liliana nos retiramos a una sala. Inmediatamente yo abro una sala que es la sala deliberativa y digamos esta sala queda abierta. Esto es una sustentación pública, es decir, por eso digamos hay bastante afluencia en la sustentación de Carlos. Les pido el favor que cuando alguno estemos, digamos, Carlos esté en la sustentación o alguno de los jurados esté hablando, por favor apaguen los micrófonos, que eso a veces genera ruido o ecos en la intervención, ¿cierto? Entonces, bueno, bienvenido la profesora Liliana, muchísimas gracias al profesor Alejandro por estar aquí. Carlos, tienes 40 minutos, entonces yo voy a estar, digamos, muy pendiente del tiempo, aunque pues también estás. Mucha suerte, muchas felicidades, ya estar acá ya es un gran logro, ¿cierto? Y bueno, muchas gracias Carlos y puedes empezar. Listo, Luz Estela, muchas gracias. Comparto acá entonces la presentación. Me gustaría confirmar que están viendo la presentación de forma adecuada en este momento. Sí, Carlos. Listo, perfecto. Bueno, mi trabajo, mi proyecto de investigación lleva este título, Posturas teórico-políticas del desarrollo sostenible frente a la crisis ambiental, y su subtítulo es Ilustración a partir de la contaminación del aire en el Valle de Aburrá 2006-2018. Es importante esta palabra, ilustración, porque la idea es que la contaminación del aire en este territorio, en el Valle de Aburrá, es un punto de entrada. No es el eje del proyecto, sino que es un punto de entrada para las reflexiones en torno al desarrollo sostenible. Quisiera señalar pues, que yo soy licenciado en Filosofía y Letras de la UPB. Actualmente pues, también acompaño un par de cursos como de Filosofía Política, de Filosofía de las Ciencias Sociales y Humanas, y sin duda este tipo de asuntos marcan y condicionan el trabajo y la forma de abordar la problemática que realicé. Este proyecto de investigación, pues, como ya Luz Estela lo mencionó, está en el marco de la Maestría en Desarrollo de la Escuela de Ciencias Sociales. Yo quiero agradecer pues, al CIDI por haberme permitido pues, realizar este proyecto con una beca a través de ellos, una beca de formación investigativa. Esta beca estaba enmarcada en un proyecto de una construcción de una oferta de educación superior, estaba enmarcada en lo que espero que en el futuro pues, se logre consolidar como el doctorado en Desarrollo Sostenible y Paz de la universidad, aunque en estos momentos de pandemia es un poco complejo, pero espero pues, que recupere como el buen camino esta oferta de doctorado.
Mi directora es Luz Estela Carmona, está en el marco del Grupo Territorio, en la línea de naturaleza, sociedad, territorio de este grupo. Quiero además señalar que pues, en mi formación y con todos estos condicionantes también, pues tengo unos condicionantes de unos cursos de historia, de sociología, de ingeniería también, entonces este tipo de proyectos tiene como un marcado, este tipo de proyecto tiene un marcado interés como interdisciplinar, una forma de abordar interdisciplinar como que se va a hacer muy evidente. También quiero señalar que hubo varios momentos de este proyecto, hubo en realidad como 3 versiones, en parte del proyecto, del seminario de investigación de la universidad, de la maestría, nos invita a reflexionar constantemente sobre el proyecto. Hubo 3 momentos en donde había comenzado con unas reflexiones mucho más epistemológicas y sobre el conocimiento ambiental, y luego poco a poco se fue consolidando el proyecto como que realicé finalmente, un proyecto que bebe de este recorrido, pero que ya entonces tenía un interés mucho más enfocado en, bueno, cómo es que funciona esto del cambio climático a partir de unas condiciones específicas, de unas manifestaciones específicas, cómo la urbanización masiva, no solamente del Valle de Aburrá, sino de muchos territorios, está siempre como bajo el ala, bajo las palabras, bajo los discursos del progreso, del desarrollo, y pues, en este asunto del cambio climático y del progreso y del desarrollo, pues los actuales proyectos de la ONU, de los objetivos del desarrollo sostenible, de la idea del desarrollo sostenible, se presentan como la forma de resolver este tipo de dificultades, como la forma de enfrentar los problemas que se tenían. Aquí lo que deseé fue comenzar a abordar esto como a partir de una manifestación específica y territorialmente localizada, una manifestación que es la contaminación del aire en el Valle de Aburrá, pero sin perder el horizonte de que el interés es el desarrollo sostenible, los discursos del progreso y el desarrollo, las problemáticas del cambio climático, de la crisis ambiental global que enfrentamos. Debido a eso, la pregunta y el objetivo específico planteados fueron estos que ven en pantalla. La pregunta central fue: ¿cómo se da la articulación entre las posturas teórico-políticas del desarrollo sostenible y la crisis ambiental global, teniendo como referente las estrategias para enfrentar la contaminación del aire del Valle de Aburrá entre 2006 y 2018? Y asimismo, el objetivo central fue analizar la articulación entre las posturas teórico-políticas del desarrollo sostenible y sus políticas de sostenibilidad frente a la relación sociedad-naturaleza y su crisis ambiental global, reconociendo los condicionantes históricos, políticos y económicos en el marco de la contaminación del aire del Valle de Aburrá. Para resolver estos asuntos, para resolver estos objetivos centrales, se plantearon estos 3 objetivos específicos. El primero de ellos, describir el proceso de urbanización del Valle de Aburrá a partir de sus características histórico-geográficas, las cuales han acrecentado la actual crisis de contaminación del aire en el territorio. El segundo, identificar los condicionantes históricos, políticos y económicos que a partir de la segunda posguerra han fundamentado las relaciones sociedad-naturaleza y han intensificado la crisis ambiental global, que tiene como una de sus manifestaciones la contaminación del aire. Y por último, el objetivo específico número 3, analizar las posturas teórico-políticas del desarrollo sostenible dominante para enfrentar la crisis ambiental global, teniendo como referente las políticas sobre sostenibilidad y las estrategias identificadas para enfrentar la contaminación del aire en el Valle de Aburrá entre 2006
y 2018. Estos son algunos de los referentes teóricos que usé. Estoy pasando un poco rápido en estas primeras diapositivas para llegar prontamente a los resultados de investigación, los cuales, sobre los cuales leeré un texto pues, que tengo preparado. Los conceptos teóricos para el objetivo 1 fue principalmente el de la urbanización, para el objetivo específico 2, crisis ambiental, justicia y desarrollo, y para el objetivo número 3, la idea del desarrollo sostenible. Vale la pena señalar entonces que este proyecto siguió una metodología, siguió el enfoque crítico hermenéutico a partir de una modalidad de investigación documental y con una información de tipo cualitativa y cuantitativa. En este tipo de proyecto lo que estuve haciendo fue seguir una escala, un análisis escalar, temporal y territorial, comenzando por un territorio específico con unas delimitaciones temporales específicas, el Valle de Aburrá en esta temporada, en esta época, pero luego fuimos, como que nos alejamos un poco para hablar sobre la crisis ambiental global, sobre el sistema Tierra, los límites planetarios, una mirada pues más amplia para intentar comprender este tipo de problemas. El esquema de trabajo, es decir, el índice que se podría encontrar en el trabajo es el que ven en pantalla, con unos capítulos nutridos en páginas, y las técnicas usadas también, pues las que ven, la revisión bibliográfica, las fichas de lectura y las matrices de análisis, las líneas de tiempo, mapas mentales y diferentes gráficas para recolectar información, registrar y sistematizar, y para generar información. Estas son simplemente algunas de ellas que les quiero mostrar rápidamente, unas líneas de tiempo que se generaron o unos matrices de sistematización de las diferentes estrategias locales, regionales, internacionales frente a la contaminación del aire, unas matrices que se encuentran pues en los anexos del trabajo y que pueden servir para estudios mucho más detallados sobre cada una de ellas. Bueno, ahora bien, pues en este punto quisiera comenzar a hacer lectura del documento que tengo preparado para presentarles pues los resultados de investigación de este proyecto. En esta investigación se aportaron elementos para el debate público y académico desde una perspectiva interdisciplinaria sobre los temas del desarrollo, el desarrollo sostenible, la crisis ambiental global y la contaminación del aire en el Valle de Aburrá. Asimismo, el trabajo presentó un estudio cualitativo de las problemáticas generadas por la contaminación del aire, el sobrepaso de los límites planetarios, con lo cual se contribuye a consolidar una perspectiva más amplia y crítica. Las claridades teóricas y prácticas presentadas permiten análisis más detallados, conscientes de las dinámicas globales y locales y las relaciones de poder que se presentan en dichos fenómenos. Finalmente, la investigación presentó una serie de argumentos para reconsiderar la faceta política de los debates ambientales, lo cual permitió evidenciar algunas contradicciones dentro de la línea dominante del desarrollo sostenible. Esto se realizó a través de 3 capítulos, cada uno de los cuales respondió a uno de los objetivos específicos planteados. Quiero señalar aquí también que el estudio sobre el desarrollo sostenible, la mirada crítica entonces sobre el desarrollo sostenible, fue un punto de llegada, no un punto de partida, justamente para poder analizar de forma completa y compleja este tipo de problemáticas y de situaciones en las que se encuentra inmerso. Para comprender el fenómeno de la contaminación del aire en el Valle de Aburrá, era necesaria una contextualización histórico-geográfica de este valle estrecho. A partir de esta, se presentó cómo el asentamiento del Valle de Aburrá pasó de sitio a villa y finalmente a ciudad entre el siglo XVII y el siglo XIX, convirtiéndose en un potente centro industrial y de comercio del país en el siglo XX, tendiendo a una intensa urbanización a partir de la segunda mitad de dicho siglo. Acá en las imágenes podemos ver algunos de esos componentes.
Las reinversiones de los excedentes de la minería, el café y el comercio de tierras en el resto de Antioquia fueron claves para esto. A causa de la migración rural-urbana, la ciudad se expandió a través de una ciudad formal y una ciudad informal, y esto generó un fenómeno de gran masificación de la sociedad urbana, lo cual cambió los modos de vida y de relacionamiento de sus habitantes. A pesar de que los principales proyectos de la ciudad apuntaron a una ciudad conectada vialmente, la violencia urbana hizo que la fragmentación fuera la norma. Con la migración, masificación y fragmentación del territorio, se consolidó una ciudad metropolitana con gran poder de los capitales inmobiliarios e interesada en la entrada de capitales internacionales. Actualmente los procesos paralelos de suburbanización, también conocidos como urban sprawl, y de atomización del suelo o de precarización, generan lo que se conoce como usos del suelo confusos, este juego de palabras entre compactos y difusos a la vez. Este uso de suelos confusos es muy rentable para capitales inmobiliarios, tanto formales como informales, en una ciudad con gran desigualdad social y una segregación socioespacial, sin prestar atención a los planes locales y metropolitanos de ordenamiento territorial. Estas nuevas formas de construir y habitar la ciudad han empeorado la frágil calidad del aire de este valle estrecho y denso. Aquí en la imagen se pueden ver algunos datos que dan cuenta de esa densidad creciente que ha tenido el territorio, una población urbana cada vez mayor, con una densidad de 205 personas por hectárea, un proceso de licencias de construcción que se ha disparado en los últimos años y una gran expansión del suelo urbano que, mientras que en la época del 92 al 2005 era de 88 hectáreas por año en promedio, entre el 2005 y 2015 fueron 492 hectáreas por año, un disparo bastante sustancial. Frente a esta ciudad creciente, el interés por la contaminación del aire ha aumentado, especialmente a partir del año 2006, con el propósito central de medir la calidad del aire y controlar las fuentes de emisión contaminantes, tanto fijas como móviles. Entre los esfuerzos constantes del territorio son especialmente claves el Plan de Descontaminación del Aire en la región metropolitana del Valle de Aburrá 2011-2021, el Plan Integral para la Gestión para la Calidad del Aire, PIGECA, 2017-2030, el Protocolo Operacional para enfrentar los episodios de contaminación atmosférica o POECA, y los dos momentos del Pacto por la Calidad del Aire, el inicial en el 2007 y el actualizado en el 2018. A pesar de esto, la dinámica térmica del día y de la noche en este valle es causante de un fenómeno adicional que agrava aún más el problema, debido a que impide la dispersión del aire y potencia la concentración de los contaminantes. Este fenómeno, llamado estabilidad atmosférica o inversión térmica, es especialmente fuerte en los meses más cálidos y a la vez lluviosos del año, marzo, abril, octubre, noviembre. Este suceso genera un estancamiento del aire superficial debido a que una capa de aire frío se ubica por debajo de una de aire caliente, lo cual hace que los contaminantes no se dispersen y se acumulen en una capa de unos escasos 200 metros. Además, las condiciones meteorológicas de la región a todo lo largo del año, condiciones como nubes a baja altura, ventilación escasa y clima cambiante propio de la región tropical, hacen que los contaminantes permanezcan en el valle y no sean arrastrados por los vientos alisios. Situación empeorada por efectos de gran escala como el fenómeno del Niño o algunos otros fenómenos como la isla de calor urbana. Así, las especificidades geográficas y meteorológicas en las que se encuentra ubicado el valle dificultan esta dispersión del aire, el cual corre de norte a sur en dirección contraria al caudal del río que lo moldeó, lo cual genera una concentración de contaminantes atmosféricos al sur del territorio. Lo anterior caracteriza a la región como una cuenca atmosférica y a la vez la hace propensa a ser una potente área fuente de contaminación, denominada por algunos como el volcán de los Aburrades.
A pesar de todas estas estrategias, los fracasos y dificultades para alcanzar las metas no han sido pocos y la crisis parece agudizarse. Estos obstáculos no han sido exclusivos de la metrópoli y del Valle de Aburrá. Las grandes ciudades del mundo que están envueltas en crisis y procesos semejantes también han encontrado con este tipo de problemáticas contradicciones entre el gran interés por solucionar el problema, pero la profunda incapacidad de conseguir resultados contundentes. En contra de todas las estrategias locales de planeación de la ciudad, esta ha seguido creciendo descontroladamente. Incluso con todas las estrategias regionales y nacionales contra la contaminación del aire, se ha seguido presentando una crisis atmosférica repetitiva. Parece que la supuesta neutralidad técnica e investigativa de la que han emergido estas estrategias para el desarrollo económico, social y ambiental no han logrado cumplir con sus metas. La metrópoli del Valle de Aburrá sigue expandiéndose, ahora con miras al Valle de San Nicolás y al Valle del Occidente cercano, para consolidar la estrategia económico-territorial de los tres valles, como se puede ver en el mapa de la izquierda, y sigue permitiendo a la vez la entrada de vehículos motorizados a una altísima velocidad y el envejecimiento de los vehículos de transporte público y de carga, a pesar de que se conocen de sobra las vulnerabilidades del territorio ya mencionadas. Aquí a la derecha se ve el gran crecimiento del parque automotor. Hay otros estudios también que señalan cómo buses especiales, de servicios especiales, camiones, volquetas, cada vez están más viejas y tienen unos sistemas más inoperantes. Un gran número de las acciones necesarias para enfrentar las bases del problema de la contaminación del aire, acciones que ya han sido identificadas, van en contra de los intereses y las posibilidades de generar mayores márgenes de ganancias de la industria de la construcción, de la industria automotriz y de grandes capitales internacionales que ha atraído el territorio. Son acciones que van en contravía de la racionalidad económica dominante. En este punto, el proyecto de investigación va a una escala mayor, más alejada territorial e históricamente, y un análisis mayor, de más precisión y separación conceptual, para comprender así la contaminación del aire del Valle de Aburrá como una manifestación de la crisis ambiental global causada por el desbordamiento de los límites planetarios. Los límites planetarios son los que ven en la ilustración de la derecha, unos límites que cada vez son más críticos. Esta crisis ambiental global es generada por unas relaciones sociedad-naturaleza, y para comprenderlas es necesario identificar sus condicionantes históricos, políticos y económicos. Debido a la intensa depredación y contaminación generadas por las actividades humanas, especialmente a partir de la revolución industrial y de lo que se conoce como la gran aceleración de la segunda posguerra, se habla de la era de la humanidad, del antropoceno, en el cual se han acelerado los tiempos geológicos del sistema Tierra. Aquí en esta tabla vemos solamente una de los muchos datos que nos hablan sobre este antropoceno, sobre esta era de la humanidad. En el 1800 vemos cómo las concentraciones atmosféricas de CO2 comenzaron a dispararse, unas concentraciones que eran estables en todos los miles de años anteriores, y a partir de este momento de la revolución industrial comienza una escalada constante y sistemática que se dispara aún más en la época de la gran aceleración, del 1950, de la época de la posguerra y del gran dominio del modo de producción actual y del gran consumo descontrolado contemporáneo. Estas son otras gráficas que nos permiten comprender este antropoceno, esta época, esta era de la humanidad. Son tendencias socioeconómicas y del sistema Tierra, intensificadas a partir del 1950. La línea punteada que ven en cada una de las gráficas marca el 1950. Se nota a qué se refiere entonces esta idea de la gran aceleración.
Y aquí vemos cómo este tipo de problemáticas dan cuenta, por una parte, sobre el incremento de las tendencias socioeconómicas que se refiere a la depredación de los recursos naturales con un ritmo, cantidad y modalidades de extracción que desbordan las capacidades de carga o recuperación de sus ecosistemas. Datos como la población urbana, el consumo del agua y de fertilizantes, el turismo internacional, la construcción de grandes represas y muchos más. Por otro lado, en la gráfica de la derecha, el aumento acelerado de las tendencias del sistema Tierra responde a la contaminación generada por los desechos de productos que generan alteraciones en los ecosistemas como tal. La concentración del CO2, del CH4, del N2O, del ozono estratosférico, la acidificación de los océanos, muchos otros. Este tipo de problemas ambientales son, en su inmensa mayoría, producto de la sumatoria entre la depredación y la contaminación generada por el modelo de producción actual. En esta ilustración, una ilustración muy clave para comprender esto del antropoceno y de los dos momentos en los que estamos, en los que podemos estar y a los que nos podemos dirigir, la Tierra estabilizada, podemos ver cómo a través de la flecha gruesa y continua se presenta la trayectoria del sistema Tierra, esta flecha de atrás, en su salida del intervalo límite del ciclo interglacial, la época que ha permitido la vida tal cual la conocemos. Esta ha salido a una posición más caliente. Este movimiento es representado por el paso del tiempo de la sección trasera de la gráfica a la intermedia y el aumento de la temperatura de la izquierda a la derecha. Este punto representa la ubicación actual del sistema. Frente a este momento hay dos trayectorias posibles, señaladas por flechas punteadas: la de la Tierra estabilizada y la de la Tierra invernadero, en la cual nos encontramos actualmente. Si se mantienen las emisiones humanas y la degradación de la biosfera, se cruzarán los límites planetarios y la estabilidad del sistema, representada por el eje vertical, por este eje, la estabilidad del sistema representada por el eje vertical disminuirá radicalmente y el sistema pasará a funcionar en un estado absolutamente diferente al que ha permitido la evolución de la vida tal cual la conocemos. Si se pasan estos límites críticos, la temperatura global promedio y el límite y el nivel del mar serán mucho mayores a cualquier periodo interglacial de los últimos 1.2 millones de años del planeta Tierra, es decir, mayor a cualquier momento de la época geológica conocida como el Cuaternario tardío, dentro del cual se encuentra el Holoceno, la época en la que en teoría deberíamos estar en este momento, pero que el Antropoceno pretende pues como mostrar que ya hemos salido de ella por la incidencia de las acciones humanas. Solamente logrando disminuir la temperatura del planeta se puede recuperar una trayectoria dentro del intervalo límite del ciclo interglacial. Aún así, las relaciones sociedad-naturaleza, ya desestabilizadas por la producción intensiva y el desperdicio sistemático, buscando siempre incrementar los márgenes de ganancias de unos pocos, han mantenido estas formas de producción, estas formas de consumo, pero han requerido legitimar sus modos de actuar en unos estados occidentales liberales contemporáneos a partir de nuevas reflexiones sobre la justicia. En este punto, el proyecto de investigación identifica tres tipos de planteamientos sobre la justicia: la basada en la eficiencia, la basada en la distribución y la basada en el libre mercado. La justicia basada en la eficiencia, con base en la tradición del utilitarismo, ha promovido los cálculos de costos y beneficios para la toma de decisiones. La justicia basada en la distribución ha impulsado la necesidad de replantear nociones sobre las libertades, las oportunidades, los ingresos y las riquezas para construir una organización social que proteja a los de abajo. Y finalmente, la justicia basada en el libre mercado ha llevado al extremo la idea de las libertades individuales, haciendo que los estados con mayor poder político, social y económico hayan cedido parte significativa de sus espacios de acción y de sus responsabilidades al mercado
bajo la idea de que a través de este se da la autorregulación y el respeto de las libertades y los derechos de cada persona. Esta última justicia, libertaria y neoliberal, tuvo grandes ecos con propuestas económicas como las planteadas por Friedrich Hayek y Milton Friedman, así como los discursos promercado y antigobierno de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en la década de 1980, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Pero ¿cómo se explica que de forma paralela los organismos multilaterales hayan producido discursos que parecen estar basados en la justicia como distribución? Se considera frente a esto que hay unas prácticas y unos discursos que son incoherentes y que pueden explicarse a partir de 3 lineamientos. En primer lugar, sería posible que los organismos multilaterales se hayan consolidado con el paso del tiempo como un refugio para este tipo de ideas interesadas por proteger a los más vulnerables frente a las injusticias sociales. En segundo lugar, puede ser la expresión de una auténtica contradicción de ideas entre aquello que se reconoce como lo adecuado a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, que genuinamente los líderes de los estados con más poder vean de un modo lo que debe hacerse en casa y de otro modo lo que debe hacerse afuera. Y en tercer lugar, que las decisiones sigan tomándose a partir de un análisis de costos y beneficios utilitarios. Es decir, que estas contradicciones se presenten porque finalmente lo que sigue determinando qué es lo más adecuado sea la eficiencia, la cual usa de forma parcial y a conveniencia tanto ideas de distribución como de libre mercado. Este trabajo reconoce en esta tercera vía la explicación más verosímil a este fenómeno de contradicciones. La forma de actuar utilitarista, basada en la eficiencia y la efectividad, parece dejar de lado, o al menos menospreciar, los impactos crecientes sobre el sistema Tierra a lo largo de los últimos siglos. Con la ilusión de la independencia entre la sociedad y la naturaleza, e impulsados por el objetivo de maximizar las ganancias, las explotaciones de la naturaleza se han intensificado sin medir consecuencias a largo plazo, confiando en que en el futuro algún nuevo conocimiento permitirá solucionar cualquier problemática. Ahora bien, las ideas de progreso y desarrollo han sido las que han readaptado esta idea utilitarista frente a las nuevas circunstancias del siglo XX, permitiendo producir y reproducir la organización social que ha generado la crisis ambiental global del Antropoceno. Las relaciones sociedad-naturaleza han variado un poco, pero al no tratar sustancialmente el modo de producción, se han mantenido los problemas ambientales. Dichas ideas, las de progreso y desarrollo, llegaron a Colombia y tuvieron como principal efecto la consolidación de instituciones gubernamentales y de planes de desarrollo nacionales, regionales y locales. Algunos momentos que dan cuenta de este proceso son la Misión Kremer de 1923, la Misión Curry del 49, el surgimiento de instituciones como el DANE y el Departamento Nacional de Planeación, lo que conocemos actualmente como este departamento, así como la aparición de los Planes Nacionales de Desarrollo en el 58, durante el gobierno de Lleras Camargo en el marco del Frente Nacional. De este modo, es claro que la idea de desarrollo está enmarcada en un proceso histórico con un carácter profundamente político, reconocido a través de 3 documentos centrales publicados en la década de los 40. En primer lugar, la Carta del Atlántico de 1941, a partir de la cual se consolidó la alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido como los líderes del mundo libre en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, la Declaración de la Conferencia de San Francisco en 1945, en la cual se constituyeron la Organización de Naciones Unidas como la institución protectora de la paz mundial luego del final de las grandes guerras. Y en tercer lugar, el discurso de posesión del presidente de Estados Unidos, Harry Truman, en 1949, por medio del cual se popularizó la idea de países desarrollados y países subdesarrollados, los cuales sirvieron como un identificador clave en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos países subdesarrollados, también conocidos en otros momentos como países del tercer mundo o en vías de desarrollo, eran el campo de combate entre estas 2 potencias del orden geopolítico de la segunda posguerra. Quien más países lograra persuadir, ganaría.
El Plan Marshall para la reconstrucción de Europa y el Plan MacArthur para la reconstrucción de Japón tenían como objetivo presentar el desarrollo económico posibilitado por el capitalismo y el liberalismo como una mejor alternativa a la planteada por el socialismo soviético. Lo mismo sucedió en América Latina con la Alianza para el Progreso. La tensa historia del siglo XX presentó como aparente vencedor al liberalismo capitalista en su fase neoliberal, desregulado y corporatizado, naturalizando y universalizando sus modos de proceder. El estado de bienestar no sería más la apuesta. En las últimas décadas, los discursos se han vuelto a transformar, ahora haciendo referencia a palabras como buenas políticas y buenos gobiernos, para readaptar las ideas del desarrollo al contexto contemporáneo a través de prácticas seductoras y enmarcados retóricamente efectivos. Esto ha conseguido que se ignoren problemas sistemáticos que se han presentado en diferentes crisis en el mundo, como el lunes negro, el efecto tequila, la crisis financiera asiática del 97, la burbuja.com, la burbuja inmobiliaria del 2008, que tuvo como detonante, que esto tuvo como lugar de territorio de detonación Estados Unidos, crisis permanentes en España, Portugal y Grecia, países que en teoría serían países industrializados y en desarrollo. Las confianzas en las reformas paulatinas han mantenido su vigencia, así como los enfoques top-down, de arriba a abajo, privilegiando agendas de gobierno y entes internacionales, no agendas públicas duraderas territorialmente y contextualizadas en estos territorios. Este tipo de ideas del desarrollo, vacío y siempre útil para justificar cualquier tipo de acciones e intervenciones, han logrado mantenerse vigentes a partir de la transformación de sus ideas, a partir de diferentes adjetivos y apodos o apellidos. Desarrollo social, desarrollo participativo, regional, rural, endógeno. Actualmente las que más se conocen son unas de estas tres: el desarrollo local, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Finalmente, entonces, este proyecto de investigación aborda el desarrollo sostenible, este concepto central para el proyecto, como estrategia para enfrentar los problemas ambientales del siglo XXI y evitar el trayecto de la Tierra invernadero en el Antropoceno. A partir de esta idea, se han enmarcado la mayoría de las estrategias para enfrentar la contaminación del aire en el Valle de Aburrá. El trabajo presenta entonces un largo recorrido histórico sobre cómo este concepto se presentó y se desarrolló, un concepto que inicialmente tuvo como detonante unos debates entre los países del tercer mundo y del primer mundo en el marco de la Guerra Fría, unos debates que tenían como eje central las luchas contra la desigualdad y las asimetrías de poder, pero que fueron quedando al lado y fueron dejándose en segundo término luego de la desaparición de la Unión Soviética y del fin de la Guerra Fría. Actualmente se construyen entonces unas instituciones más claras sobre el desarrollo sostenible, que tienen como sus estrategias más recientes los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los Acuerdos de París frente al cambio climático y el Marco de Sendai para la reducción y riesgo de desastres. A partir de este proceso histórico, enmarcado por condicionantes históricos, políticos y económicos, es claro que el desarrollo sostenible tradicional es solo una de las concepciones frente a la crisis ambiental global, una concepción débil. Esa concepción, basada en un liberalismo político y un modelo económico capitalista, en su fase neoliberal, está marcado por cálculos de costos y beneficios utilitaristas y es a partir de ese uso, haciendo uso indistinto tanto de ideas de distribución como de libre mercado. Ideas económicas como la economía verde y la economía ambiental han permitido llevar y calcular monetariamente los impactos ambientales y sociales, o presentar como un buen negocio el paso a las energías limpias. Dejar de lado los combustibles fósiles es un buen negocio, y esta debería ser, en teoría, la motivación por la cual lo debemos dejar. Esta mezcla ha tenido como resultado la absoluta confianza en la reforma del sistema político-económico a partir de un enfoque de la resolución de problemas, ya sea a través de políticas lideradas por expertos con conciencia ambiental
por políticas lideradas por el mercado que se autorregula a partir de un capitalismo verde, o por un liderazgo industrial que lleve a la modernización ecológica a través de unas nuevas tecnologías y un consumo responsable. Estas posturas siempre apuntan a la revolución de la eficiencia, a hacer más con menos, a mitigar y controlar las consecuencias de la crisis ambiental, pero no a solucionar sus causas. El desarrollo sostenible ha servido para mantener la idea de un crecimiento armónico que permite y que es frágil y manipulable frente a empresas contaminantes y políticos indiferentes que utilizan este discurso como un lavado verde a sus posturas para hacer un gesto superficial de interés hacia la crisis ambiental global, siempre y cuando sea útil para sus intereses, siempre y cuando aumente las ventas, ofrezca más votos. Aquí, y ya para ir terminando, aparecen entonces diferentes políticas globales de sostenibilidad planteadas por la ONU, ONU Habitat, la CEPAL, la ICLEI, que han generado diferentes estrategias que el proyecto de investigación presenta y aborda y muestra entonces cómo estas estrategias son las estrategias metropolitanas mencionadas anteriormente para enfrentar la contaminación del aire, pues, se apoyan en este tipo de lógicas, se apoyan en una legislación nacional e internacional y reproducen entonces a nivel metropolitano los limitantes, los alcances y los enfoques y debilidades de este desarrollo sostenible tradicional. La contaminación del aire es una manifestación de la crisis ambiental global que sí puede ser efectivamente enfrentada a partir de las concepciones del desarrollo sostenible tradicional y sus énfasis en los cambios tecnológicos, sin la necesidad de transformar el sistema social ni las relaciones sociedad-naturaleza. Debido a esto, si el debate en torno a la contaminación del aire solo se limita a disminuir las concentraciones de PM2.5, se estará perdiendo una oportunidad valiosa para las reflexiones y acciones en torno a la desigualdad social, a la segregación socioespacial y a la necesidad de consolidar nuevas nociones de legitimidad y justicia. Bajo el modelo tradicional de desarrollo sostenible, cooptado por estos intereses del lavado verde, la contaminación y la depredación solo se trasladan geográficamente, manteniendo vigente un territorio en donde se reproducirá el orden establecido y se hará poco para enfrentar la crisis ambiental global del antropoceno. Deben rastrearse otras concepciones frente a la crisis ambiental con otro tipo de relaciones sociedad-naturaleza, nociones de desarrollo, progreso construidas de modo diferente, discursos políticos alternativos, concepciones que permitan comprender que no se requiere más crecimiento, se requiere más igualdad, se requieren visiones colectivistas y solidarias que no menosprecien las diferencias entre la contaminación por opulencia y la contaminación por escasez. Para cerrar, este proyecto entonces deja abiertas varias líneas de investigación que desearía trabajar en otros momentos, líneas de investigación que reconocen la necesidad política y académica de hacer análisis críticos del discurso a diferentes proyectos alternativos frente a esta crisis ambiental global, proyectos que se ven y se reconocen a sí mismos como contrincantes teóricos y académicos, como la ecología profunda de Arne Næss, los procesos socioecológicos y político-económicos de David Harvey, la epistemología ambiental de Enrique Leff, pero también comprender y estudiar qué es esto de la democracia ampliada, más en momentos como los contemporáneos, en donde las tendencias autoritarias parecen estar en crecimiento, complementar estudios sobre la hegemonía y la ideología tocados por el proyecto de investigación, así como el concepto de Estado en este siglo XX, con un mercado cada vez más fuerte, con un capitalismo financializado que cada vez parece restringir más el campo de acción de este Estado, y por último, pues, un rastreo empírico sobre cómo estas industrias de construcción y automotrices ejercen unos poderes, unas presiones en el campo local y nacional para modificar planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo. Con esto termino mi intervención. Espero que este tipo de proyectos aporten a los debates que se dan públicos y académicos
sobre este tipo de temas, que lleguen eventualmente a algunos movimientos de la sociedad civil que dan por sentadas muchos elementos estructurales de la crisis ambiental, y que se reconozca que esto no es un proyecto que pretende desmontar el desarrollo sostenible, sino reconocer cuáles son sus condicionantes, sus limitantes, sus posibilidades, y cómo debemos tener cuidado en creer que esta es la salida, esta sí será la solución, pues una solución que llevamos bastantes décadas intentando encontrar. Con esto termino mi intervención. Gracias por la atención y por la paciencia estos minuticos que me comí de más. Bueno, Carlos, no, muchas gracias. Estuviste muy bien con el tiempo, solo un minuto más. Yo creo que eso también muestra la capacidad de síntesis y de apropiación del trabajo. Yo creo pues que tu trabajo está muy pertinente, es muy pertinente justo hoy. Y bueno, le doy la palabra a los jurados. No sé si la profesora Liliana o el profesor Alejandro quieren comenzar. Primero, Carlos, ¿vos le querés responder uno a uno? Me parece bien responderles uno a uno, sí. Ok. Entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿La profesora Liliana o el profesor Alejandro? Le damos la palabra a la profesora Liliana. Liliana, si querés arrancar, adelante. Dale. Gracias, Alejandro. Bueno, doctora Luz Estela y Carlos Esteban, pues lo primero, felicitarlos, pues un trabajo muy riguroso, con una amplia revisión de la literatura, donde se asume un análisis temporal importante. Esa línea argumentativa que usted establece, que incluye como un análisis en cadenas causales que va desde la revolución industrial hasta nuestros tiempos, tomando autores clásicos y contemporáneos, pues hace que su trabajo sea de gran relevancia. Además, el establecer esos vínculos entre el sistema de producción, la sociedad, los efectos del medio ambiente y darle la cabida al discurso político y cómo va tejiendo todos estos elementos, también hace que su tesis tenga rigor y profundidad. Bueno, ahora voy a comenzar como con las preguntas. Las preguntas las puedes agrupar en bloques. La primera a la que me voy a referir es cómo voy a hacer las preguntas. Usted se dará cuenta que en ellas hay algunas similitudes. Bueno, entonces, ¿cómo puede justificar la separación entre los problemas de desarrollo sostenible y el desarrollo humano? ¿Qué contradicciones y qué tensiones internas causan en el análisis del desarrollo sostenible al no considerar el desarrollo humano? Le pregunto si es posible alcanzar el desarrollo sostenible sin considerar el desarrollo humano. Bueno, otra que es sobre, algunas de estas tienen que ver con la evaluación, como usted se estará dando cuenta. Le pregunto si usted puede vislumbrar alguna hipótesis como punto de partida, es decir, si en el momento que usted estableció sus metodologías hermenéutica discursiva, usted implícitamente partió de alguna hipótesis, y si esto fue dirigiendo su trabajo o la encontró en la medida en que realizó pues las metodologías. Bueno, ¿cuál es el principal aporte de su trabajo y las principales líneas de acción? Más que líneas de profundización de investigación, a mí me gustaría que usted nos contara cómo, a partir de su trabajo, de los aportes de su trabajo, cuáles son las líneas de acción, porque es una tesis que tiene una postura política crítico, ¿cierto?
y lo cual es muy relevante y valoro mucho en su trabajo porque son necesarios estos tipos de trabajo, es necesaria en la academia y que nuestros estudiantes y profesores tengamos esas posturas críticas, pero también propositivas. Entonces, ¿cuáles pueden ser las posibles líneas de acción? Bueno, yo sé que en su trabajo usted lo hizo, pero yo creo que como para el público en general es importante que usted nos cuente cuáles son las diferencias que usted encontró en sus análisis sobre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable y cómo estas diferencias tienen importancia en las posturas teórico-políticas. Bueno, porque usted, y aquí viene otra pregunta, no sé si lo estoy bombardeando de preguntas, pero igual de pronto pueden servir a posteriori para usted reflexionar, que se ve que es un estudiante muy juicioso y muy reflexivo, de pronto esto lo puede llevar también a plantear otras cuestiones. Bueno, usted habló de unas posturas políticas, de unas posturas en el Valle de Aburrá. Nos habló que esas posturas tienen que ver con escalas temporales y territoriales. Le quiero preguntar cuáles son las grandes diferencias que se observan como en estas conceptualizaciones políticas sobre el desarrollo sostenible y pues vemos que la crisis ambiental en el Valle de Aburrá es incremental. La crisis realmente como no esas posturas políticas que se llevan a planes y programas políticos, muchas veces gubernamentales, tipo top-down, como usted bien lo señala, no están teniendo efectos en los problemas climáticos y de contaminación que hay en el Valle de Aburrá. Entonces, ¿por qué en parte esto no está teniendo efecto? ¿Qué está fallando? ¿Qué está faltando? ¿Y cuáles son las recomendaciones que usted realizaría en esos términos prácticos para el Valle de Aburrá en términos de contaminación? Y bueno, finalizo con una pregunta más general. ¿Cuáles son las principales contradicciones internas del discurso dominante del desarrollo sostenible y cómo se podría revertir o no hay forma de revertirla, ¿cierto? O es que las posturas políticas dominantes tienen tanto poder, la variable de poder es tan socava la voluntad de la sociedad, incluso lo del medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son esas contradicciones internas y si hay alguna postura que pueda ser efectiva y contraria para poder revertir estos efectos climáticos y medioambientales? Listo, perfecto. Y bueno, ahí termino felicitándolos tanto a la doctora Luz Estela como a Carlos Esteban. Es un trabajo que yo creo que a nosotros, incluso los evaluadores, nos deja enseñanzas. Me alegra mucho saber de las posturas críticas y animo porque seguramente tenemos muchos estudiantes y de pronto también profesores dentro del público, entonces animo a los estudiantes a seguir como este camino porque realmente necesitamos posturas de reflexión críticas que hagan como una especie de contrapeso a este tipo a veces de posturas políticas y decisiones que se toman desde el gobierno y que no terminan siendo efectivas para el bienestar de la sociedad y de nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Liliana. Palabra de Carlos. Listo, perfecto. Muchas gracias, profesora Liliana. Sin duda, pues las recomendaciones que tú nos hiciste para el trabajo pues ayudaron a complementarlo y ayudaron a incluir unos matices que tal vez no estaban suficientemente claros, unos señalamientos que debían como presentarse de forma más
sí, más clara dentro del trabajo. Yo estuve tomando las notas de tus preguntas, intentaré pues como tocarlas todas, te pido excusas si de pronto dejo alguna por fuera. Sobre el tema inicial, sobre el desarrollo sostenible y el desarrollo humano, si es posible llegar a uno sin llegar a otro, yo creo parte de la idea, parte incluso como del soporte, de los objetivos del desarrollo sostenible actuales, hacen referencia al desarrollo humano sostenible, hacen la referencia a sumarlos. Aún así, pues como por los alcances de la tesis, con el interés de abordar era la crisis ambiental global, me pareció más pertinente comenzar y explorar como uno de ellos, que ya era bastante, el otro, el desarrollo humano. En un momento los menciono. Sin duda el desarrollo humano ha tenido una influencia muy fuerte en instituciones multilaterales, en nuestro estado, en la región. Simplemente pues los objetivos de desarrollo del milenio, que eran los que estaban pues antes del desarrollo sostenible, estaban clarísimamente dirigidos a esta línea del desarrollo humano. Creo que no es posible conseguir uno sin el otro, pero creo que parte del problema también está en que, y acá me adelanto a una de las preguntas que me hacías, creo que parte del asunto es que hemos construido la idea y construido el aparataje del desarrollo sostenible a partir de lo que se conoce como la economía ambiental y la economía verde. La idea de que la forma de solucionar el problema ambiental o las dificultades ambientales es ponerles un valor económico y a partir de eso podemos motivar las acciones. Esto lo que ha generado es una serie de problemáticas en donde diferentes estados, diferentes entes privados, diferentes individuos empiezan a tomar decisiones guiados por este tipo de lógicas, de decir, si esto es, pues no por los impactos ambientales y la sumatoria de esos impactos ambientales, sino llevándolo a un valor monetario ficticio que no reemplaza o que no soporta de forma completa este tipo de impactos sociales y ambientales. El desarrollo humano sin duda queda en la mesa y queda como una deuda para mi formación y para siguientes trabajos de investigación, especialmente cuando se señalan las diferencias entre la contaminación por opulencia o por riqueza o por exceso y la contaminación por escasez o por pobreza. El desarrollo humano sin duda con su discurso de las capacidades especialmente nos señala cómo la pobreza tiene diferentes facetas y diferentes formas de representarse, y esa escasez, esa pobreza, esas limitantes para el florecimiento de la humanidad hacen que tendamos y hacen que como por subsistencia haya unos impactos ambientales muy, muy críticos. Aún así, este trabajo ya bastante masivo en páginas, y acá les quiero agradecer a los dos por esa lectura y trabajo y comentarios en un trabajo tan extenso. Ya era un trabajo muy extenso para incluirle además como todo el proceso histórico de la construcción del desarrollo humano. Manfred McNiff es un autor supremamente pertinente, creo, en este momento todavía, con el desarrollo a escala humana. Creo que los discursos y las diferencias que hay dentro del desarrollo humano entre Amartya Sen y Martha Nussbaum, Amartya Sen me parece que es mucho más como economicista, para decirlo de algún modo. Martha Nussbaum me parece que tiene unas líneas muy interesantes, siguen por completo en esta línea del liberalismo, pero están intentando como presentar una nueva forma, una nueva salida para ese tipo de proyectos.
pues digo nuestro porque sin duda pues Luz Estela, la maestría, la línea de investigación me ayudaron a llevar este proyecto. Pues sin duda uno parte de unas hipótesis, creer que no partimos con unas ideas básicas, con unos puntos de partida epistemológicos, ontológicos, metodológicos, pues eso simplemente se está desconociendo, pero no es que no esté. Este trabajo parte de unas líneas que intentan acercarse a una mirada pues, como crítico-hermenéutica, unas líneas como cercanas al materialismo histórico-geográfico, unas líneas que intentan estudiar como los hechos concretos y ver cómo en los hechos concretos hay unas contradicciones, no unas cosas estables y duraderas y estáticas, sino que hay constantemente unas luchas por el poder, unas presiones económicas fundamentalmente. Esas presiones económicas son las que dentro de la sostenibilidad y la sustentabilidad son las más claras y que yo creo que son como unas banderas que nos ayudan mucho a identificar las diferencias. Normalmente incluso pues, hay una profesora de nuestra maestría, María Luisa Schenhagen, que ha trabajado mucho sobre estos temas, sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad, que ha trabajado muchos temas como los propuestos por Enrique Leff, señala que mientras que lo que en el texto se decía que era la sostenibilidad débil, es ese discurso de la sostenibilidad, otro, la sustentabilidad o la sostenibilidad fuerte, se diferencian en que hay uno que se basa en estas posturas económicas de la economía ambiental y la economía verde, mientras que hay otros que se basan en lo que se conoce como la economía ecológica y se basa en unos estudios diferentes sobre haciendo referencia a elementos de termodinámica, de las tensiones entre la producción y la producción de calor y la estabilidad de calor. Este tipo de diferencias ayudan a vislumbrar los diferentes proyectos que en el texto, como la profesora Liliana lo señala, pues se mencionan, no se profundizan, pero se mencionan proyectos que harían parte de esa línea de la sustentabilidad o de la sostenibilidad fuerte, proyectos que hablan sobre luchas por el reconocimiento, sobre proyectos bioregionales, de ecofeminismo, proyectos como de marxismo ecológico, una gran cantidad de lineamientos que presentan muy detalladamente alternativas frente a estos discursos, pero que el trabajo pues, no se enfocó en ellos porque quería era entender por qué en este momento están esas contradicciones, por qué no como la profesora lo dice, por qué no, si hay tanto interés, por qué no se logran resolver los problemas. El interés del proyecto estaba ahí, entender esas contradicciones, quedará en deuda y quedará pendiente, pues eso no era el propósito del trabajo. El propósito del trabajo no era presentar una línea de acción como detallada, aunque sé que frente a este tipo de circunstancias, después de una presentación como difícil y de un panorama tan complejo, uno puede quedar como ¿y entonces ahora qué? El trabajo menciona a estos autores, menciona estas líneas como puerta de entrada, líneas que intentan señalar que en mi consideración y en la consideración pues, de estos autores que me acompañaron en el trabajo, pues, mientras que sigamos economizando los temas como los impactos ambientales y humanos, seguiremos reproduciendo como esa lógica utilitarista, esa lógica de poner pesos y contrapesos, decir mejor pues, que está bien abandonar un lugar, asignar un espacio territorial de devastación y de gran contaminación, porque hacer algo al respecto no es económicamente rentable. Aquí creo que estamos como en el reto del siglo XXI de entender que lo económicamente rentable
no es la única motivación para actuar frente a estas crisis ambientales y humanas y sociales, estas crisis como por la dignidad y la buena vida, la vida digna y la vida buena de los diferentes territorios. Creo que líneas de acción concretas parte, pues lo que más fácilmente podría decir es mirar proyectos sociales que hay en el territorio, que han hablado sobre cómo se pueden plantear pues, frente a la crisis, frente a la contaminación del aire, cómo se pueden legislar frente al control de estas emisiones y a la legislación y control claro de las nuevas normas de la calidad del aire. Pero a pesar de esto sigue quedando el problema de que pues, llevamos desde el 2006 y antes generando legislaciones y generando políticas públicas que se han quedado en eso y que han sido ignoradas por conveniencias políticas y económicas. Aquí simplemente para mostrar, pues para la muestra un botón, hablando, pues obviamente este tipo de asuntos no pueden entrar dentro de un análisis académico, pero hablando con representantes del sector de construcción de la ciudad, señalaban como el POT, que ya deberíamos haber estado pues con una ciudad amable, una ciudad caminable, una cantidad de discursos muy valiosos, ya deberíamos llevar muchos años con ellos, y señalaba a estas personas de la industria de la construcción diciendo, bueno, es que este POT es un discurso muy bueno, pero nosotros no le paramos bolas, y esa construcción alrededor del río pues es un proyecto académico muy valioso, pero nosotros no tenemos incentivos para hacerlo. Entonces acá está la contradicción del poder económico, de planeación y como de responsabilidad ambiental, que se vuelve muy difícil de llevar a cabo. Desafortunadamente pues no puedo, ojalá tuviera la respuesta como de qué hacer para solucionar el problema. Mientras tanto creo que lo mejor es escuchar y acompañar proyectos como movimientos sociales, culturales, artísticos que han estado en el territorio, que no siempre están hablando de temas ambientales directamente, muchas veces están hablando de temas del acceso al trabajo, muchas veces están hablando de la dignidad, muchas veces están hablando de estos otros elementos que no son propiamente ambientales, pero que sí tienen las consecuencias. ¿Listo? Carlos, muchas gracias. Profesor Alejandro, tiene la palabra. Bueno, pues yo sí voy a comenzar felicitando a Carlos por esa tesis. O sea, él nos agradece a nosotros que la hayamos leído completica, pero yo creo que no fue Carlos tan ladrillo como te lo imaginabas. O sea, era grande, pero la verdad muy interesante. Yo creo que fue un recuento ambicioso de muchos temas y eso hay que reconocerlo. Yo ponía en mis comentarios que quizá pues la amplitud del contexto dificultaba en algún momento como la contundencia de algunas afirmaciones, pero a pesar de eso creo que se maniobró muy bien. O sea, yo me asombré de verdad de ver los componentes tan importantes, el discurso sobre la justicia, toda la parte de los límites planetarios, el antropoceno, o sea, con una profundidad que por lo menos pues a mí me agradó mucho. Entonces yo disfruté leyéndola y aprendí, como dijo pues la profesora Liliana. Entonces sí quiero felicitarte por eso. También pues agradecerle a la profe Luz Estela y a la profe Liliana pues como por sus comentarios. También quiero decir que me alegró mucho encontrar esa postura crítica. Creo que lo necesitamos urgentemente. Yo sí creo que algo me podría caracterizar a veces también es como el entusiasta, pues como por la sostenibilidad, pero me parece que siempre hay que hacerlo desde la forma crítica que se está proponiendo, porque la manera en la que señalaste también cómo se cooptan estos discursos, estos conceptos, pues creo que no es algo absolutamente nuevo y no será la última vez que traten de apropiarse o que se apropien desde distintas esferas pues y se tergiversen los discursos,
Entonces creo que la mirada crítica es esencial en todo momento. La educación, precisamente la educación para el desarrollo sostenible, pues postula el pensamiento crítico como una de las competencias clave que debemos tener, ¿cierto? De esas 8 competencias clave que debemos tener también para aportar a una sociedad diferente. Entonces creo que esa postura es muy necesaria para fortalecer lo que sea que elijamos también como concepto. Y para no extenderme mucho, de ahí voy a derivar mi primera pregunta. Voy a tratar de construir pues sobre lo que la profe Liliana también te preguntó, pero sin esperar una respuesta, una receta para cambiar ya el tema a nivel mundial. Sabemos pues que eso no lo vamos a lograr en esta presentación. Sí quiero saber cuál es tu percepción frente a 2 posibilidades. Una posibilidad de decir, replanteemos un concepto, ¿cierto? Como sabemos que también se hace y con muchas razones, pues, con un tema de sostenibilidad, de sustentabilidad. Ahora hay uno muy presente, que es el desarrollo regenerativo. Entonces ya estamos hablando de esta nueva supertendencia del desarrollo regenerativo. Entonces decimos, hay que ir más allá de la sostenibilidad y pensar en la regeneración, etcétera, ¿cierto? Cómo dejar de pensar en ser menos malos y ser más buenos. En fin, ¿cierto? La alternativa de decir, venga, construyamos un concepto más robusto, más fuerte. Y la otra alternativa de decir, cómo podemos nosotros aprovechar esas contradicciones que existen y que señala la profe Liliana, ¿cierto? Pero contradicciones que existen dentro del discurso de desarrollo sostenible, pero que nos dan pie para exigir nuevos cambios en aras de la coherencia, ¿cierto? Si nosotros revisamos esa pequeña Biblia pues del desarrollo sostenible del informe Brundtland, yo siempre repito esto porque me parece muy interesante cómo se recita. Toda persona que quiere hablar de sostenibilidad pues en algún momento ha leído la definición del Brundtland, pero la define y cuando se acaba por allá un primer punto, entonces que cuando dice sin comprometer las habilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades, punto. Pero el reporte de ahí hacia adelante habla de 2 conceptos clave, donde precisamente es un llamado muy enfático al tema de la justicia, ¿cierto? Donde dices que la prioridad preponderante debe estar sobre las personas menos favorecidas y donde se reconoce, aunque en esa época no lo teníamos, pues los límites planetarios, o por lo menos se nos da ya la señal de que el ambiente tiene unos límites y que nuestra forma de organización social es la que nos permite ubicarnos dentro de esos límites. Entonces, te quiero preguntar ya de manera más concreta y me voy a permitir hacerte una pregunta y sobre esa construir la segunda que te quiero hacer, porque va a depender de tu respuesta. Entonces, ¿qué te queda más o menos como sabor de por dónde nos podríamos ir? ¿O aprovechamos que el tema está popularizado y exigimos coherencia sobre él? ¿O tratamos de reposicionarlo, de posicionar un concepto que de pronto nos satisfaga más en esta búsqueda? Pues por lo que creo que al final es una sociedad más justa, a pesar de que el concepto de justicia sea a veces tan difícil de definir, pero ahorita mencionabas a Amartya Sen y él tiene por allá en su libro también una idea de la justicia, yo creo que unos elementos importantes, pero entonces al final esa idea de una sociedad más justa y con unas relaciones más armónicas con la naturaleza, con un antropocentrismo echado un poco a un lado. Entonces, nuevamente, ¿cuál de esas 2 alternativas crees que podría ser más viable o que pudiéramos alcanzar lo que buscamos de una mejor manera? Listo. Dale, Carlos. Listo, Alejandro, también muchas gracias pues por tus palabras, tus menciones y tus correcciones y tus comentarios nos ayudaron también mucho a complementar y a hacer pues del trabajo como más robustos. Y como tú mismo lo dices, en unos momentos ese recorrido histórico, esa amplitud hace que sea difícil llegar como a las frases contundentes, como a los elementos como finales, en donde se toma una postura clara y se dice como qué es lo que se opina frente al tema, pero justamente la idea pues era poder hacer ese recorrido y que no fuera como previo, que no se tomara como la crítica al desarrollo sostenible como porque sí, sino que se llegara a esto y que se reconociera pues la valía
de este concepto. Y ahí creo que, pues en eso mismo, creo que tomo postura frente a estas dos opciones que planteas. Un poco, a ver, yo creo que el asunto no es pues simplemente sentarnos a presentar otro concepto y otra idea en donde ya sí quedemos contentos y en donde ya sí se abarque como un poquito más. Finalmente eso puede seguir teniendo, pues nos va a seguir encapsulando en unos espacios muy limitados de acción y de injerencia. Pretender simplemente que acá pues las muchas personas que estamos, que me sorprende pues que estemos tantas personas en este momento, pero estar en este tipo de que nos pusiéramos mágicamente todos de acuerdo sobre un concepto en donde ya sí estamos de acuerdo. Creo que parte de lo importante es ser capaces de transformar un poco ese mundo que vemos afuera, ese mundo que vemos injusto y con como profundizando unas situaciones críticas y difíciles. Yo creo, como tú dices, que si se deben aprovechar un poco esas contradicciones, no se deben menospreciar. Algunas menciones en el trabajo también hacíamos una presentación sobre la economía circular, que también está, así como el desarrollo regenerativo, es una de las últimas líneas que ya como que amplían un poco más el asunto, incluyen algunos elementos. Ese tipo de asuntos nos ayudan a poder exigir coherencia, a poder exigir unas transformaciones. Yo creo que no nos van a permitir como solucionar por completo el problema, pero nos van a permitir ir dando pasos hacia adelante. Yo creo que lo que tenemos que tener como académicos y como personas pues dentro de los estudios sobre el tema es saber que pues pública y políticamente este tipo de asuntos nos sirven para unirnos, para reconocer que muchos estamos interesados en los problemas de la crisis ambiental global y que no tenemos que ponernos a ser pues como dogmáticos y separacionistas entre nosotros mismos, sino reconocer estos discursos, reconocer cómo con el otro podemos construir hasta ciertos puntos, pero cómo hay unos momentos en donde estos elementos del desarrollo sostenible, de la economía circular, del desarrollo regenerativo, aunque pues ese no lo he estudiado y no lo conozco, pero reconocer cuáles son sus limitantes, hasta dónde nos pueden llevar, hasta dónde podemos alcanzar esa vida más digna para todos, esa sociedad más justa, sea lo que sea esto de la justicia, y que logremos consolidar pues como esa vida en donde no haya pues unos que estén desconociendo la política solamente porque están pues siendo beneficiados de ese orden establecido y de esa organización desigual en el momento. Es un llamado también como a la coherencia nuestra, pues todos nosotros que estamos en este momento conectados a través de un dispositivo, que tenemos cámaras y micrófonos y que tenemos el tiempo para estar aquí discutiendo de estos temas, que seamos coherentes cuando nos piden reconocer que el mundo actual es supremamente desigual, es supremamente injusto, y que simplemente con solucionar y reformar un par de detallitos pues no va a ser suficiente para resolver esas desigualdades tan profundas como las que nos enfrentamos. Gracias, Carlos. Me gusta mucho la forma en la que también estás hilando la respuesta, porque creo que es un llamado también a la continuidad de la deliberación, a la continuidad de las conversaciones, a la continuidad de esa postura crítica, de ese análisis que debe también adoptar algunos asuntos, ¿cierto?, para hacer unas adaptaciones, pero al mismo tiempo también que es unas posturas que vamos a decir, pues nuestro contexto es diferente, esto se aplica de una u otra manera y entonces a partir de eso, pues actuamos, pero sinceramente pues creo que en un análisis de estos, como el que estás haciendo tan amplio, llegar a una conclusión que es no casarse con una corriente u otra, sino resaltar la necesidad
de seguir buscando dentro de cada una de ellas, pues cuáles son los puntos que nos pueden favorecer o que no, y que van a transformarse, como decís, también son dinámicos, pues creo que es muy importante. De ahí voy a derivar ya la segunda pregunta y termino ahí. Yo creo que con lo que respondiste ahorita también, con tu presentación y tus respuestas a la profe Liliana, pues yo quedo también con una ilustración ya bastante buena. Quiero preguntarte por el tema de, ya más concretamente, con la calidad del aire, con el asunto de nuestro contexto y el hecho también, que ahorita decías, pues en tu labor también de profe, de investigador, que estamos aquí en este contexto universitario. También quiero preguntarte cómo podríamos ver estas posturas o estas tensiones más presentes dentro de la misma universidad. Es decir, cómo logramos nosotros también incluir ese pensamiento que estás diciendo, pues tenemos que reconocer lo humano y reconocer ese entorno natural. Por ahí arribita creo que veo la invención de la naturaleza, entonces pues ese pensamiento humboldtiano donde nos dice cómo podemos hacer nosotros realmente nacer una nueva mirada para tener todas estas discusiones que tenemos que tener. ¿Cuál es tu sensación que las universidades, qué crees que las universidades deberían hacer para promover una mejor mirada crítica a estas posturas de desarrollo sostenible y a los retos que eso implica? Bueno, yo creo que ahí, como bien tú dices, creo que la responsabilidad pues de las universidades es enorme. Creo que sería fácil decir, no, que haya una cátedra ambiental, o que haya una cátedra de paz, o que haya una cátedra de igualdad, como ha sido pues tanto la fórmula en nuestro contexto, especialmente pues en la educación media, que siempre pues en nuestro país hemos querido que al agregar una cátedra de algo vamos a solucionar el problema. Yo creo que eso no es suficiente. Yo creo que lo que tendría que hacer la universidad es comprender que eso es un asunto mucho más permanente, que no es una cátedra en donde haya un estudiante que entre y pase por esos créditos de forma aburrida y como por cumplir, sino que es un asunto que tiene que estar mucho más presente. Es un asunto que tiene que estar como transversal. Este tema como de la educación ambiental superior se vuelve un asunto pues como transversal. Es un asunto que no puede ser solamente entendido como, pero creo yo que no es, al hablar de la educación superior ambiental, incluyo ahí elementos como los de las luchas por el reconocimiento, por la dignidad, comprender este tipo de asuntos que sean problemáticas, que estén como constantemente siendo debatidas y cuestionadas en nuestros cursos, en nuestros espacios de debate. Creo que no es suficiente entonces con solo un espacio aislado, sino como con un elemento que tenga que ser transversal, unos elementos, unos momentos de la academia. Yo creo pues que la virtualidad, este tema pues de la pandemia, del COVID y demás, nos ha puesto a todos un poco como en una crisis de salud mental al no tener estos encuentros pues presenciales y demás, pero también hemos visto que hay muchas cosas, por ejemplo, muchos momentos de presentación teórica de los docentes, momentos en el que un docente lo que hace es presentar una teoría, pues echar un discurso sobre cuáles son unos elementos, y ese tipo de asuntos. Yo creo que esta pandemia nos ha mostrado que podemos tenerlos no necesariamente en los encuentros de la clase. Creo que los encuentros de la clase hacen parte, pues deben estar dirigidos a debatir, a hacer este tipo de discusiones sobre los temas puntuales y territoriales, a reconocer cómo esos planteamientos teóricos vistos en unos videos grabados por el docente, o en unos audios, o con la herramienta que sea, discutir sobre ellos y aprovechar esos espacios de encuentro, no como
no como un espacio en el que va el profesor y se pone al frente y habla 1 hora y media, sino como espacios de debates, tensiones, exploraciones, y tal vez ahí podamos empezar a encontrar como una apropiación del conocimiento diferente. Tal vez ahí puedan empezar a emerger los debates específicos sobre pues, cómo, no sé, pues en mis cursos es bastante fácil, pues porque mis cursos son sobre política, sobre ciencias sociales, pero en otra serie de cursos, en temas que podrían parecer extraños, como esos temas siempre pueden, a medida que se empiezan a debatir, siempre pueden empezar a llegar a discusiones como del mundo cotidiano, a los impactos que tienen en las realidades y en nuestras formas de vivir, y ahí pues poder empezar a debatir sobre cómo estas ideas impactan o el medio ambiente o las personas al otro lado del mundo que están siendo explotadas para permitir que nosotros vivamos como vivimos, o simplemente pues intentar ver cómo esta teoría que parece tan abstracta pues tuvo unas condiciones históricas, unas realidades concretas que las determinaron, que no es que haya sido que salieron de la nada, sino que salieron para resolver un problema, una cuestión, una duda que tenía alguien en algún momento. Creo que iría un poco por ahí, y creo que para terminar simplemente señalaría algo que escuché. Afortunadamente pues la universidad, gracias a la beca que mencioné al comienzo, me permitió ir a Perú al final del año pasado y escuchar diferentes posturas y diferentes líneas, y había un autor que hablaba sobre el convivialismo, hablaba sobre cómo, él se llama Alain Cayé, creo que es que se pronuncia, hablaba sobre el convivialismo y cómo a través del convivialismo podemos un poco dejar, como cuestionar esa línea pues como del liberalismo, pero también esas líneas del socialismo y del anarquismo y de diferentes líneas del siglo XIX y XX, y comenzar a repensarnos políticamente de forma comunitaria, de forma como solidaria y compartida a partir de ese convivialismo. Entonces creo que de pronto por ahí, no lo he explorado, pero creo que de pronto por ahí hay como un camino bien interesante. Gracias, Carlos. Mira que yo creo que pues quería hacerte esta pregunta porque creo que ahí también se dibuja una de las líneas de acción de pronto por las que estaba preguntando la profe Liliana. O sea, yo creo que la educación es una vía de acción muy importante, sobre todo si se ven estos temas no como un asunto superficial, sino como algo que invita o que requiere cambios precisamente estructurales, ¿cierto? Si en la educación y en los procesos de formación nosotros nos ubicamos, pues en el mejor de los casos, pues nos autoformamos, nos ubicamos en la sociedad y nos ubicamos en el entorno del que somos parte, pues yo creo que entonces ahí podríamos estar tratando de dar respuesta a muchas de las preguntas que nos surgen en estas discusiones sobre desarrollo sostenible. Ese escenario es importantísimo y pues te quería hacer la pregunta precisamente pues para ver si también podía tomarse como una línea de acción. Y concretamente en el tema de la contaminación del aire para el Valle de Aburrá, que quería saber si de pronto se conectaba por ahí algo con el tema Bolo de Reaire, o sea, una participación por parte de la academia que ha sido quizá un poco más visible que otras problemáticas, ¿cierto? Que la contaminación del agua o que la deforestación. Ha habido más debate, pero realmente creo que todavía nos falta un buen camino por recorrer en cuanto a la toma de posición y en cuanto a la deliberación por parte de la academia, la participación en todo este tipo de discusiones para que precisamente pues podamos señalar contradicciones, tratar de trabajar esas contradicciones, que no necesariamente siempre son malintencionadas, pero es el rol que yo creo que tendría que tener también la educación. Entonces creo que en tu respuesta pues también veo ese potencial claro, y nuevamente felicitaciones pues por tu trabajo. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, profesores. No, yo creo que ahora hablo como orientadora. Yo creo que el trabajo de Carlos es una manifestación de una crisis estructural del sistema, no es una crisis pasajera, es una crisis que viene
desde la revolución industrial, pero se profundiza en 1970. Quiere decir que la crisis ambiental es una manifestación de una crisis estructural. Es crisis ambiental, hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis de la representatividad política, ¿cierto? Hasta las crisis emocionales y personales, que son una manifestación de un sistema de producción como este, ¿cierto? Yo, por lo menos en lo que he leído, y que el trabajo de Carlos, pues, digamos, fue un gran aprendizaje, dentro de ese periodo histórico, no ha habido dentro del mismo sistema económico una propuesta viable, ¿cierto?, de transformación, porque lo que hemos visto, no me lo estoy inventando, es que las crisis cada vez son más profundas y cada vez más cortas, ¿cierto? Lo que hizo la pandemia es adelantar una crisis que ya se venía, ¿cierto? La pandemia nos develó la desigualdad que tenemos, nos develó las perversas relaciones que tenemos con la naturaleza, y que la crisis ambiental es una manifestación de eso, ¿cierto? Entonces pareciera que si ese es el sistema o el discurso dominante, pues habría que mirar realmente qué es lo que de ahí se puede transformar, ¿cierto? Porque hay muchas propuestas y Carlos hizo una exploración maravillosa, pero no siempre le queda la sensación, ¿será que es desde ese mismo sistema de producción, ¿cierto? Porque la crisis está profunda, ¿cierto? Y la desigualdad pues viene a pasos agigantados, ¿cierto? Entonces yo creo que el trabajo de Carlos es un poco llamar la atención sobre esas manifestaciones de una crisis estructural, en particular en una ciudad como estas, que además no solo sufre por asuntos ambientales, sino que es una de las ciudades más desiguales de Latinoamérica. Entonces resulta que lo social, lo económico, lo político y lo ambiental están atravesados por el mismo sistema y por la misma condición de producción y de la relación que tenemos con esa naturaleza, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es muy valioso del trabajo, sus aportes han sido maravillosos y bueno, nos cuestionan también y sobre todo siempre hay esa preocupación, y entonces ¿ahora qué? ¿Cierto? ¿Qué hacer? Porque siempre esa es nuestra preocupación, ¿cierto? Y bueno, yo creo que, como lo comparto con la profesora, con colega Aura, pues la historia está por construirse. Nosotros hacemos parte de la historia y pues tendremos que construirla a partir de poder generar alguna transformación radical, ¿cierto? Importante frente a eso. Entonces, en nosotros está la construcción de la historia, y estos tipos de trabajos nos ayudan a develar esas contradicciones y pensar tal vez por cuál camino no es, ¿cierto? A veces no quedan claros cuál camino, pero cuál camino sí no es, ¿cierto? Entonces, ese es pues como mi aporte. Yo invito a los asistentes a continuar. La profesora Liliana y el profesor Alejandro, nosotros nos vamos para otra sala deliberativa. De todas maneras, de antemano, nuevamente felicitaciones a Carlos, un trabajo muy riguroso. Entonces los invito a continuar, y a la profesora Liliana y al profesor Alejandro les va a llegar una invitación a una sala deliberativa, ¿les parece? Bueno, muchas gracias por esperar, muchas gracias por acompañar a Carlos. Pues doy lectura del acta. Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ciencias Sociales, Maestría en Desarrollo. En la ciudad de Medellín, siendo las 10 de la mañana del día 6 de octubre del 2020, se presentó el estudiante Carlos Esteban Fernández Gómez, identificado con el ID 176-109, quien entregó el trabajo de grado titulado Posturas teórico-políticas del desarrollo sostenible frente a la crisis ambiental, ilustración a partir de la contaminación del aire en el Valle de Aburrá 2006-2018. Para la evaluación de los jurados, con la respectiva carta de aprobación del director de trabajo de grado, como constancia de que el trabajo cumple con los requisitos para la obtención del título respectivo, se suscribe la presente acta con la calificación respectiva de aprobado. Carlos, está aprobado tu trabajo, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Yo, antes de darle la palabra a los jurados, no sé si le quieren decir algo. Yo pues siempre como orientadora trato de escribirles algunas palabras. Querido Carlos, hoy es la culminación de una etapa del trayecto académico
la sustentación de tu trabajo de maestría. Desde las primeras clases de seminario que tuve oportunidad de acompañar, siempre tuviste una preocupación por los asuntos ambientales en la ciudad. Esta preocupación nunca desfalleció, por el contrario, siempre estuvo la idea de ampliar la discusión y consultar más autores, lo que algunas veces tuvimos que frenar para poder culminar el trabajo. Tu respeto, humildad, generosidad, compromiso y jovialidad me permitió un acompañamiento agradable y de un enorme aprendizaje como directora. Como dije al principio, esto es un paso más en el camino, porque tengo la certeza que siguen nuevos proyectos académicos. Seguimos aquí entendiendo que justo hoy nuestro cotidiano está más caótico e incierto que nunca y requiere ser revelado para tener la seguridad de continuar existiendo. Muchas felicitaciones, Carlos. Ay, Luz Estela, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si Carlos quiere decir unas palabras o los jurados. Yo sí quiero, Carlos, muy rápidamente felicitarte como por tercera vez y animarte de verdad como a seguir con eso, a seguir con estos temas. Yo creo que pues sabemos que también tenemos un interés en transformar las cosas. Yo lo conozco también pues por otros espacios pues por fuera de este académico, entonces te invito a que todo este conocimiento sirva de verdad pues para poner también en práctica ciertas cosas. Sabemos muy bien que el activismo por activismo pues puede ser cuestionable en algunos aspectos, pero yo creo que cuando está fundamentado en análisis tan rigurosos y tan juiciosos como los tuyos, pues hay algo de esperanza, y eso en estos tiempos es ya mucho decir. La esperanza siempre necesita un asidero y no es algo gratuito, pero yo cuando veo pues trabajos como este y actitudes como esta, yo creo que encuentro mi punto también de agarre para tener esperanza en que podemos también transformar muchas cosas. Entonces felicitaciones y muchas gracias. Sí, yo también quería finalizar pues felicitando a Carlos Esteban, a la doctora Luz Estela por tan maravilloso trabajo y pues animarte a que sigas cultivando ese sentido humano, académico y crítico, y que espero que continúes con tu camino doctoral. Si te llama la atención, pues creo que tienes la madera y bueno, y hay unos buenos fundamentos para hacerlo. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias a todos por sus palabras y recomendaciones, y creo que seguramente el camino académico pues seguirá luego de un pequeño descanso para no fritar el cerebro, y sin duda pues quedan muchas acciones, mucha actividad por hacer, mucha transformación en donde nos tenemos que sumar y construir juntos como esa sociedad como más digna, justa, buena, en la que podamos habitar todos juntos de un modo mejor. Ya nos encontraremos en esos espacios con seguridad. Bueno, no, muchas gracias a todos los asistentes por acompañar a Carlos. Esto es un momento académico, pero también es un momento personal, entonces agradezco a los asistentes, agradezco a los jurados, y la universidad se comunica con ustedes para el asunto del pago, ¿sí? Si alguna cosa me cuentan. Bueno, Carlos, nuevamente felicitaciones, buen almuerzo para todos y bueno, feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego, felicitaciones. Gracias, Perita.